Las noches siempre habían sido tranquilas en la vieja fábrica abandonada. Desde que se clausuró hacía casi una década, las luces solo se encendían por un motivo: la llegada de Sergio, el vigilante nocturno. Con más de 5 años en el puesto, Sergio conocía cada rincón de aquel lugar: las grietas en las paredes, los pasillos desmoronados, el eco de sus pasos que resonaba en el vacío. Todo era predecible, y eso le daba cierta paz. O al menos, eso creía hasta que empezó a notar algo extraño. Al principio, era solo una sensación. Una incomodidad creciente, como si alguien lo observara desde la oscuridad. En su cabeza, intentaba explicarlo. Es solo el cansancio, se repetía. El turno nocturno hace que veas cosas donde no las hay. Pero noche tras noche, la sensación persistía. Y luego, comenzaron los ruidos. Pasos lentos y ligeros, como si alguien más caminara detrás de él, pero al girar, nunca había nada. Una noche, mientras recorría su ruta habitual por los corredores desiertos, Sergio vio algo en una de las esquinas del pasillo. Una sombra. Al principio, creyó que era la suya, proyectada por la luz tenue que parpadeaba sobre su cabeza. Pero luego notó algo perturbador: la sombra no se movía al mismo ritmo que él. Se mantenía fija, casi estática, como si lo observase. Sergio se detuvo, conteniendo la respiración, intentando racionalizar lo que veía. Pero la sombra permanecía ahí, inmóvil. Desconcertado, decidió acercarse lentamente, con la linterna en mano. Iluminó el rincón donde la sombra parecía estar, pero no había nada allí. Solo una pared vacía. Debo estar perdiendo la cabeza, pensó, mientras trataba de calmarse. Sin embargo, la sombra no se fue. Cada noche, se hacía más evidente, más cercana, siempre en los lugares menos iluminados del edificio. Una madrugada, mientras realizaba su ronda final, la sombra no solo apareció de nuevo, sino que parecía más definida, casi humana. Esta vez, Sergio pudo verla con claridad: una figura alta, delgada, con una forma humanoide que se deslizaba entre las columnas y las sombras del edificio. Pero lo que más le aterrorizaba era la sensación que esa figura transmitía: un vacío abrumador, como si la muerte misma lo acechara desde las tinieblas. Sergio decidió que era suficiente. No podía seguir trabajando en ese lugar. Su salud mental estaba deteriorándose rápidamente. Decidió que esa sería su última noche. Mientras se dirigía a la oficina de seguridad para escribir su renuncia, algo lo detuvo. La sombra estaba allí, justo en medio del pasillo, bloqueando su camino. Esta vez no había duda. La figura estaba completamente formada, con unos ojos oscuros y vacíos que lo observaban fijamente. El terror invadió a Sergio, y en un impulso desesperado, retrocedió. Corrió hacia la salida, con el sonido de sus propios pasos resonando por los pasillos vacíos. Pero la sombra lo seguía, siempre a la misma distancia, siempre detrás de él. Llegó hasta la puerta de salida, jadeando, y cuando giró para enfrentarse a la sombra, no había nada. Los días siguientes, Sergio intentó olvidarlo, convenciéndose de que todo había sido una pesadilla causada por el estrés. Sin embargo, dondequiera que iba, notaba la sombra a su alrededor. En las calles, en su casa, en los reflejos de los espejos. La sombra nunca lo abandonaba. Finalmente, decidió investigar más sobre la vieja fábrica. Descubrió que antes de que se cerrara, un vigilante anterior, un hombre llamado Antonio, había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno. Nunca encontraron su cuerpo, pero algunos decían que había muerto en un accidente mientras patrullaba los pasillos oscuros de la fábrica. Desde entonces, algunos vigilantes habían reportado sucesos extraños, pero Sergio era el único que hablaba de una sombra. Una noche, incapaz de soportar más la constante sensación de ser perseguido, Sergio decidió enfrentarse a la sombra. Regresó a la fábrica, armado con una linterna y el firme propósito de acabar con lo que sea que lo atormentaba. Caminó por los pasillos vacíos, llamando a la sombra, desafiándola a aparecer. Y lo hizo. Apareció frente a él, más grande y más oscura que nunca. Sergio, con el corazón latiendo con fuerza, alzó la linterna, esperando que la luz disipara la oscuridad. Pero la sombra no se desvaneció. En lugar de eso, avanzó hacia él. Sergio retrocedió,
pero sus pies no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La sombra se detuvo a centímetros de él, y por primera vez, Sergio escuchó una voz. Era baja, casi un susurro, pero lo suficiente para helarle la sangre. Me quedé aquí, esperando, y ahora tú eres el siguiente. El frío invadió su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra lo envolvió por completo. En ese instante, Sergio sintió como si algo dentro de él se desgarrara. Gritó, pero el sonido se perdió en la oscuridad. Cuando los trabajadores llegaron a la fábrica la mañana siguiente, encontraron su linterna en el suelo, aún encendida, pero no había rastro de Sergio. Solo un nuevo vigilante que nunca se fue. Una sombra que ahora vigilaba las noches, siempre esperando a su próxima víctima.